Que el Señor te bendiga en este nuevo día. Vamos a iniciar nuestra lección de escuela dominical para este día y traemos en este día un tema muy interesante y otra característica del pueblo de Dios. Y el título de la lección para estudiar esta característica es un pueblo que se interesa en la niñez. Un pueblo que se interesa en la niñez. Y el pasaje bíblico de estudio para esta lección la encontramos en Mateo, capítulo 19, versículos 13 y 14. Mateo 19, 13 y 14. El versículo para memorizar en esta lección es: y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Repito, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 3. Ahora veamos, como siempre vemos, el propósito de la lección, porque toda lección tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de esta lección? Un pueblo que se interesa en la niñez. Y es comprender la importancia de una pastoral enfocada en la niñez, y la cual esté basada en las diferentes problemáticas que enfrentan los niños y niñas actualmente. Yo quiero repetir este propósito para la lección de hoy, porque no es un propósito solo para hoy o para mañana o para ayer, es un propósito de la iglesia mientras estemos aquí en el mundo. Comprender la importancia de una pastoral enfocada en la niñez y la cual esté basada en las diferentes problemáticas que enfrentan los niños y niñas actualmente. Muy bien, vamos entonces a desarrollar la lección. Vamos a dar una pequeña introducción, como hacemos siempre, y luego entramos a los puntos para desarrollar la lección con la base bíblica. En este mundo, los niños son sorpresas. Ellos tienen una sorpresa para nosotros cada día y son criaturas especiales para Dios. Los niños son criaturas especiales para Dios y nos sorprenden con sus cosas, con sus curiosidades, con sus preguntas, con todo lo que ellos son. Entonces, la niñez es la etapa en la cual toda persona, el individuo, adquiere todas las habilidades y capacidades que serán la base para todas las etapas de su vida en el futuro, la vida adulta. Entonces los niños, además de desarrollarse físicamente, porque van creciendo y van cambiando, sus cuerpos crecen, sus cuerpos cambian, también se desarrollan en las habilidades sociales, habilidades de comunicación, en habilidades para el aprendizaje de las diferentes materias como matemáticas, ciencia, historia, tecnología. Todo este desarrollo se da durante la niñez. Y también se da en el área espiritual. Y en el área espiritual, mis hermanos y amigos, los niños son espontáneos en sus oraciones. Usualmente son intercesores. Aquí recuerdo de intercesores, yo recuerdo cuando mis hijos, el segundo y el tercero, tenían 3 y 4 años. Y un día los recogí en la escuela, yo estaba muy enfermo yo, la gripe, creo que tenía gripe, y los recogí en la escuela y los traje a casa un poco temprano, porque salí temprano porque no me sentía bien. Cuando llegamos a casa, mi hijo mayor estaba en su programa después de la escuela y ellos dos vinieron conmigo. Y yo les dije, por favor, pónganse a jugar un ratito aquí, a leer algún libro, y mientras yo descanso un momentito porque no me siento bien.
y me recosté en mi cama, dejé la puerta abierta, por supuesto, para estar supervisándolos. Y al ratito entraron los dos. Y el más pequeño, el de 3 años, mi hijo David, le dijo al segundo, a Samuel, "Ah, ven, vamos a orar por mi papá, porque mi papá está enfermo y Dios lo debe sanar". Entonces mi hijo David puso sus manos sobre mi cuerpo, recuerdo muy bien, y comenzó a interceder por mí, para que el Señor me sanara, junto con su hermano Samuel. Entonces los niños son así, son espontáneos, sus oraciones son eh, eh, intercesores. Los niños en el área espiritual creen todos los temas espirituales y no cuestionan a Dios, solo confían en Dios. Los niños no cuestionan a Dios, pero confían en Él. Así tenemos que ser nosotros. Y por eso Jesús dice, y más adelante lo vamos a ver, que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. Lo dijimos en el versículo de Mateo 18:3 que leímos hace un ratito. Entonces, los niños, como los adultos, tienen necesidades. Ellos tienen sus necesidades igual que nosotros los adultos. Pero ellos no pueden cubrir sus necesidades por ellos mismos como lo hacemos nosotros. Entonces, con la ayuda de los adultos que están alrededor de ellos, cerca de ellos, ellos deben cubrir sus necesidades. ¿Y cuáles son estas necesidades? Vamos a ver algunas rápidamente en esta introducción. Necesidades físicas, el alimento, el abrigo, la protección, el techo, educación, salud. Mentales, en la toma de decisiones y concretar planes. Ellos no saben tomar decisiones correctas todavía, ni concretar planes, entonces nosotros tenemos que ayudarlos a ellos. También necesidades emocionales, la necesidad de pertenencia, pertenezco a alguien y a algo, a algún lugar, de aprobación y de reconocimiento, expresiones de amor y aceptación incondicional, libertad dentro de los límites definidos, humor y oportunidad de reír. Todas esas son necesidades emocionales que los niños tienen. También las necesidades espirituales, perdón por las equivocaciones y la posibilidad de comenzar nuevamente, la certeza de que Dios los acepta, la experiencia en la oración, ser testigos de las respuestas a las oraciones, la oportunidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Todas estas son necesidades que los niños tienen, los niños y las niñas, y nosotros tenemos que ayudarlos en estas necesidades. Ahora vamos a empezar con el punto número 1 para el desarrollo de esta lección. Un pueblo que se interesa por la niñez. Y el primer punto que vamos a desarrollar es: Jesús bendice y protege a los niños. La base está en Mateo 19, 13 y 14. Vamos a ver primero que Jesús bendice a los niños. Las bendiciones temporales, mis hermanos, nosotros sabemos que las bendiciones materiales, son temporales. Estas vienen y pueden terminar. Pero las bendiciones espirituales son hasta la eternidad, y eso lo podemos leer en Juan capítulo 6, versículo 37. Juan 6, 37. Sobre las bendiciones espirituales que son eternas. Entonces, nosotros como padres de estos niños y niñas, debemos acudir al Maestro, a nuestro Señor Jesús, llevando a nuestros niños en oración, orando por ellos, pidiendo por su bendición, la bendición de Dios para ellos, por todas sus vidas, desde que están en el vientre de la madre hasta que son adultos, hasta que nos muramos. Así le digo yo a mis hijos: siempre voy a orar por ti hasta que me muera. Así decía mi mamá de mí y de mis hermanos. Entonces tenemos que dedicarlos a Dios desde muy pequeños. Desde antes de nacer tenemos que dedicar esos niños, esas niñas al Señor y seguir orando por ellos, acompañándolos espiritualmente en todo momento, enseñándolos a orar, enseñándolos a leer la palabra, enseñándolos a buscar a Dios continuamente. Acompañarlos espiritualmente en su diario caminar, orar al salir,
darle gracias a Dios por los alimentos, darle gracias a Dios por algún regalo, darle gracias a Dios por la salud, darle gracias a Dios por la vida, darle gracias a Dios por todas las cosas que Dios nos da cada día. Ese acompañamiento espiritual debemos dar a nuestros hijos para que Dios los bendiga, Jesús los bendiga. Y mis hermanos y mis amigos, esto no es fácil. No es fácil porque el tiempo, la corredera, el trabajo y todo, pero es muy necesario sacar un tiempo para enseñarle a nuestros hijos en las necesidades espirituales. Porque Dios desea bendecir a los niños y que ellos se acerquen a Él. Y es nuestra responsabilidad, entonces, de enseñarle a los niños a acercarse a Dios para que Jesús los bendiga y que ellos quieran acercarse a Dios cada día. También Jesús protege a los niños. Lo vemos en estos versículos, los versículos de Mateo 19, 13 y 14. Y aquí vemos que Jesús protege a los niños. ¿Cómo Jesús protege a los niños? En la época de Jesús, las mujeres y los niños no tenían derechos en la sociedad. ¿Ok? Ellos no contaban, no tenían voz ni voto, las mujeres ni los niños. Sin embargo, Jesús, que vino a restaurar y a proteger a los desvalidos, atendió a los niños. Y ahí lo leemos en Mateo 19, 14. Él vino a proteger al desvalido y los niños son vulnerables y Jesús los protege. Entonces, Jesús advierte sobre ayudarlos. En Mateo 18, capítulo 5 leemos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces allí vemos, mis hermanos y amigos, que tenemos que ayudar a los niños, recibir a los niños, protegerlos, porque necesitan la protección de nosotros los adultos, especialmente de sus padres. Entonces Jesús, en el primer punto, Jesús bendice y protege a los niños. Los bendice y también los protege. Ahora, ¿de qué tenemos que proteger a nuestros niños? Hermanos y amigos, no solo las sectas religiosas pueden enseñar doctrinas erradas a nuestros hijos. Y no voy a mencionar cuáles doctrinas erradas o cuáles sectas religiosas. Nosotros las conocemos. Entonces, pero aparte de eso, de las doctrinas religiosas erradas, de sectas, también existen personas inescrupulosas que pueden enseñarle a nuestros hijos malas cosas. Y nuestros hijos salen de la casa a la escuela y hay mucha gente que puede tratar de hacerles daños, enseñarles a robar, enseñarles a usar armas y a matar para que entren a las bandas, a las pandillas. También existen, mis hermanos y mis hermanas, con dolor en el alma tengo que decir esto, que hay cristianos que no le enseñan la palabra de Dios a sus hijos. Y con dolor lo digo, porque así es. Yo sé que ustedes me van a dar la razón. Hay padres cristianos que no viven, no dan un testimonio en el hogar ni en la comunidad de que son verdaderamente hijos de Dios y no le enseñan la palabra de Dios a sus hijos. Entonces, como ellos no tienen un buen testimonio, los dejan ser influenciados por la televisión, por las redes sociales. ¿Y qué encuentran los niños que no son supervisados con la televisión y las redes sociales? Contenido violento, contenido corrupto, contenido inmoral, contenido anticristo, anticristiano. Entonces, esto es terrible, mis hermanos. Hay cristianos que no llevan a sus hijos a congregarse. Hay cristianos que no participan de los programas infantiles. No llevan a sus hijos a participar de los programas infantiles de la iglesia. La escuela dominical, la escuela bíblica de vacaciones, los retiros de niños, los campamentos de niños. Hay padres cristianos, mis hermanos, y este es un error muy grave, de castigar a los niños que no vas a la iglesia. Ahora no vas al campamento de niños de la iglesia porque te portaste mal. ¡Wow! ¡Qué error, mis hermanos!
Un error tan grande. Si el niño cometió una travesura o qué sé yo, una desobediencia o algo que amerita un castigo, no lo castiguemos con no ir a la escuela dominical. Al contrario, la escuela dominical lo va a ayudar junto con nosotros a crecer espiritualmente. El retiro espiritual de niños. Hermanos, los hijos crecen influenciados por el mundo y tropiezan cuando nosotros no caminamos con ellos en su vida espiritual. Recordemos Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El segundo punto que queremos tratar en esta lección es las enseñanzas que tenemos a través de los niños. A través de los niños hay mucha enseñanza, mis hermanos. Y dígamelo a mí, yo fui educador, soy educador, pero ya estoy retirado. Pero yo trabajé con niños desde preescolar, todas las edades. Yo enseñé desde preescolar hasta la universidad. Así que abarqué todas las edades en cuanto a mi profesión como educador. Así que los niños nos enseñan muchas cosas. Trabajar con los niños de preescolar es precioso. Yo nunca pensé que yo iba a trabajar con niños preescolares. Y en los Estados Unidos trabajé por más de 20 años, más de 25 años, trabajando con niños preescolares. Es una enseñanza diaria. ¿Cómo aprendemos nosotros de los niños? Yo creo que a veces nos enseñan ellos más a nosotros que nosotros les enseñamos a ellos como educadores. Enseñanza a través de los niños. Los padres en la época de Jesús traían a sus hijos para que Jesús orara por ellos y los bendijera. Oh, pero los discípulos se enojaban y los reprendían. No pueden hacer esto. Porque en aquella época, recordamos, las mujeres y los niños no contaban, no tenían voz ni voto. Entonces los niños no podían venir a interrumpir al maestro. Pueden ser dos razones por las que los discípulos no querían que le trajeran a los niños al maestro, a Jesús. Esa es la primera, porque los niños no contaban. Pudo haber sido por eso. Pero ¿para qué van a perder el tiempo el maestro con los niños si ellos no cuentan? O podría ser también que no querían que nadie distrajera al maestro en su misión, en las enseñanzas. Pero, a diferencia de los discípulos, Jesús proveyó un clima de amor y de afecto a los niños y a las niñas. Jesús los dijo, dejan que los niños vengan a mí. No se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces proveyó un clima de afecto, de amor a esos niños y niñas que los padres traían para que orara por ellos y los bendijera. Jesús intercede por los niños. En Mateo capítulo 19, verso 14, la parte A de este versículo. Jesús no permitió que la actitud de los discípulos prevaleciera, no permitió que se llevaran a los niños, que los alejaran de él, sino que intercedió por esos niños, los atrajo a él con afecto, con amor, pone sus manos sobre ellos, ora por ellos y los bendice, extendió sus brazos, los cobijó, los abrigó a esos niños, a esos corazones infantiles tiernos, los abrigó en su pecho, en sus brazos. Y actualmente hay muchos niños maltratados. ¡Wow! Hay muchos niños maltratados. Creo que en este mes de junio en Panamá se celebra el Día de los Niños Maltratados, o sea, cómo ayudar a los niños maltratados. Y aquí y podemos ver en esta lección que hay muchos niños maltratados, destruidos emocionalmente, agredidos en muchas formas, abandonados. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer como iglesia? Nosotros como iglesia debemos ayudarlos a esos niños y niñas, acercarlos a Jesús para que ellos reciban perdón, sanidad y consuelo. Traer esos niños de nuestra iglesia, que han sido abandonados, que han sido maltratados emocionalmente, niños de la comunidad, niños de nuestros familiares, de nuestras amistades que conocemos, traerlos a Jesús para que Él los perdone,
les dé sanidad, les dé consuelo, les dé el afecto, les dé el amor que solo Él sabe dar, para que sus corazones se llenen de esperanza. Esa es misión de la iglesia, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Traer a los niños para que reciban esperanza de parte de Jesús. Jesús no solo protege a los niños emocionalmente, sino que también les da cobertura espiritual intercediendo por ellos. Jesús emocionalmente va a sanar a los niños de cualquier daño, de cualquier maltrato que hayan recibido o que estén recibiendo, y les va a dar cobertura espiritual intercediendo por ellos. Miremos lo que dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, veamos también que Jesús incluye a los niños. Mateo 19, versículo 14, la parte B. Y nuevamente hablamos de inclusión. Ya hablamos de inclusión, creo que en la clase anterior. Nuevamente inclusión. Jesús incluye a los niños y a las niñas. Y vamos a encontrar en diferentes pasajes bíblicos, por lo menos les voy a dar, déjenme darle 4 citas bíblicas, ustedes las buscan y las leen por favor y las estudian en casa. Cuando Jesús habla de los niños en Mateo 11:25, en Mateo 18, versículos 2 y 3, Mateo 19:13 y Mateo 21, capítulo 16. Les repito estas citas bíblicas donde Jesús habla de los niños. Mateo capítulo 11, versículo 25, Mateo capítulo 18, versículos 2 y 3, Mateo capítulo 19, verso 13 y Mateo 21, versículo 16. Para Jesús los niños eran y son ejemplo, porque lo buscaban. Los niños buscaban a Jesús, se dejaban conducir por Él, le alababan, lo respetaban y lo oían. Tanto los niños aquellos que Jesús abrazó personalmente, como los niños de hoy. Son así, se dejan conducir por Jesús, lo alaban, lo respetan, lo oyen. Y nosotros podemos ver a esos niños en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, cómo alaban, cómo oran a Dios, cómo escuchan a Dios, cómo aprenden las historias bíblicas. Entonces Jesús proveyó en aquella época y sigue proveyendo hoy un clima de afecto a los niños. Jesús jamás marginó a los niños, no los agredió, no los violentó, sino que los ama, los acepta y los bendice. Mis hermanos, la iglesia tiene como misión hoy, el pueblo de Dios que se preocupa por la niñez, tiene hoy que acercar a los niños, crear ese clima de afecto para los niños y para las niñas, sin marginarlos, sin agredirlos, sin violentarlos, sino que amándolos, aceptándolos y bendiciéndolos. Y cuando los niños están marginados, agredidos y violentados, nosotros, mis hermanos y hermanas, como iglesia, tenemos que amarlos, aceptarlos, bendecirlos y traerlos a Jesús. Las características del niño como paradigma de grandeza del reino. Entonces, nosotros estamos llamados a aprender de los niños, de cómo ser portadores del poder que Dios nos da para servir en todo como siervos de Dios. Nosotros tenemos que aprender de los niños, tenemos que aprender de ellos, ser como niños que buscan a Dios, que se acercan a Jesús, que lo oyen, que se dejan conducir, que lo aman, que lo alaban, y así nosotros tenemos que aprender de ellos para ser portadores del poder de Dios, del reino de Dios en esta tierra. El reino de Dios, todos sus ciudadanos tienen las características mencionadas por Jesús acerca de los niños. Repito, en el reino de Dios, todos sus ciudadanos tienen las características mencionadas por Jesús acerca de los niños. Y en ese sentido, mis hermanos y mis hermanas, todos debemos ser como ellos, aprender de ellos. El llamado a la conversión,
a la transformación, al cambio, es claro en las palabras de nuestro Señor Jesús. Ninguna situación humana nos capacita para entrar o quedar excluidos. Jesús incluye a los niños en la misión, no solo a que sean oidores, sino también participantes activos, pues los niños están preparados para formar parte de la misión, presente y futura. Yo antes decía, los niños, los jóvenes son el futuro de la iglesia, el futuro de la sociedad. Pero en mi caminar como educador secular y como educador cristiano, aprendí que los niños y los jóvenes son el presente y son el futuro. Entonces tenemos que, como iglesia, nosotros capacitarnos como adultos para incluir a los niños, para tenerlos con nosotros, porque ellos son parte de la misión. Los niños y las niñas son parte de la misión hoy. Ellos no solamente son oidores. Ok, los niños solamente van a oír y aprender y después cuando sean adultos van a aplicar. No, los niños no solo son oidores, sino que también son participantes activos en la misión que tenemos en este mundo, la misión que Cristo nos dio. Entonces, ellos son participantes activos, presente y futuro. Amén. Muy bien. Y en tercer lugar, el tercer punto, los niños en la actualidad. Actualmente también hay personas, situaciones y circunstancias que alejan a los niños y a las niñas de la oportunidad de ser bendecidos por Jesús. Hay muchas circunstancias, mis hermanos, que en la actualidad, así como los discípulos, no traigan a los niños, no dejen a los niños allá, a un lado, porque la misión es acá para los adultos. Nosotros hacen mucho ruido, lloran, molestan, brincan, saltan. Hermanos, esas son situaciones y circunstancias que alejan a los niños y a las niñas de la oportunidad de ser bendecidos por Jesús en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Los niños tienen que estar allí. Yo siempre he sido, se me fue la palabra, pero siempre he pensado y siempre he requerido en las iglesias, igual mi esposa, de que los niños deben tener su escuela dominical. Así crecieron nuestros hijos, mis 3 hijos. Así crecieron. En la escuela dominical, ellos iban a su escuela dominical y nosotros, mi esposa y yo, íbamos a nuestra escuela dominical. Pero después, los niños, nuestros hijos, estaban con nosotros en el servicio, escuchando el sermón, alabando a Dios, orando, ofrendando, enseñándolos a diezmar y a ofrendar. Y ellos se gozaban allí con nosotros. Ellos, los 3, se sentaban en medio de nosotros 2. Mi esposa en un extremo, yo en el otro extremo, y los 3 niños en medio de nosotros. Y usualmente en la primera fila, en el templo. Para enseñar, para incluirlos, para que ellos estuvieran allí aprendiendo de Jesús, escuchando. Y mis hijos podían recitarnos los sermones después del servicio. Estaban claritos de todo lo que escuchaban. No, porque es que los niños no van a aprender, no van a saber. Entonces, mis hermanos, yo pienso que los niños de 4 años en adelante siempre deben estar en el templo, en el servicio de adoración, los domingos y los domingos. Y ellos pues tienen su escuela dominical y otros cultos. Los niños de 3 años, de 4 años hacia abajo, de 3 años hacia abajo, entonces tengan su cuidado, que tengan su cuidado durante el servicio y donde también se les va a enseñar de acuerdo a sus edades. Pero de 4 años en adelante, mi esposa y yo siempre estamos de acuerdo que los niños deben estar en el servicio, escuchando del Señor, aprendiendo del Señor. Y después ellos cuando sean adultos, yo no le puedo garantizar cómo es la vida espiritual de mis 3 hijos. Los 3 son adultos, los 3 viven solos, cada uno en su lugar donde están. Pero lo que sí les puedo decir, mis hermanos, que nosotros, mi esposo y yo, caminamos con ellos durante toda su niñez y su juventud, hasta que fueron mayor de edad, hasta que tuvieron los 18 años, caminamos con ellos espiritualmente
para que ellos conocieran del Señor. Entonces, mis hermanos, hay muchas circunstancias hoy día que alejan a los niños de ser bendecidos por Jesús. Entonces tenemos que dar el cuidado de que con nuestras acciones y con palabras, a veces hasta sin darnos cuenta, los alejamos de un encuentro con Jesús. Tenemos que tener cuidado de no oponernos o no intervenir o no, la palabra correcta, no ser un tropiezo, ser un obstáculo para que los niños y niñas tengan un encuentro con Jesús. ¿Y cuáles son algunos de esos impedimentos que podemos encontrar hoy día? En la familia, en la escuela, la sociedad, la iglesia, el gobierno. Todos estos son impedimentos que pueden encontrar los niños para recibir un encuentro con Dios. Y a pesar de las leyes que tenemos hoy día para proteger a los niños, los índices de violencia y agresividad hacia los menores han aumentado. No importa cuántas leyes haya para proteger a los niños siguen siendo violentados, discriminados, y hay mucha estadística muy alta sobre el aborto, el abandono, el consumo de drogas, la discriminación, la violencia sexual, psicológica, verbal, y todas estas cosas que se dan en la familia, en la escuela, en el gobierno, en la sociedad, en la comunidad, hacen que los niños no tengan un encuentro con Jesús. Son un impedimento para ese encuentro de los niños y niñas con Jesús. Entonces, ante esta realidad, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, la protección de Jesús hacia los niños y hacia las niñas es muy oportuna para hacer un llamado a las iglesias. Tú y yo somos la iglesia. Entonces, este es un llamado al pueblo de Dios a dar apoyo con una pastoral en cada iglesia que ayude a disminuir los peligros que enfrentan los niños y las niñas. Cada iglesia debe tener un ministerio infantil completo para ayudar a que los niños no tengan estos peligros que enfrentan hoy día en la sociedad donde ellos están, en algunas familias que no son cristianos, y tenemos nosotros que ayudar a esos niños en la comunidad, donde quiera que estemos. Este es el llamado a la iglesia hoy, a buscar los espacios y las oportunidades para crear esa pastoral infantil, para crear un ministerio infantil completo para ayudar a los niños. Concluyendo, mis hermanos, entonces hay una gran bendición en ser como un niño, pues esta actitud es como la llave que nos permitirá entrar al reino de los cielos. Entonces hagamos un compromiso como iglesia, como cristianos, para proteger a los niños y a las niñas a través de una pastoral que les provee acompañamiento, protección y formación, a fin de que ellos crezcan de una manera integral a la plenitud de Cristo, como dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que el Señor les bendiga. Y espero que esta lección nos ayude a todas las iglesias cristianas a preocuparnos por la niñez. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta lección que tú nos has dado. Ayúdanos, oh Dios, a no solamente ser oidores, sino hacedores. Y, Señor, y que todas las iglesias, que todos los cristianos podamos tener la oportunidad de abrir espacios para los niños, y especialmente para esos niños más vulnerables que están siendo excluidos, agredidos, violentados. Ayúdanos, oh Dios, a tener el amor y el afecto que Jesús tuvo por los niños en nuestras iglesias. En el nombre de Jesús. Amén.